Un saludo a toda mi comunidad youtuberística, a todas las personas que me están viendo el día de hoy. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Agustín, soy venezolano y vivo aproximadamente hace 3 años acá en Suiza. Les mando a todos un saludo cordial. Nuestro video del día de hoy se trata de un carácter político. En estos momentos Europa está viviendo momentos muy tensos y muy duros debido a los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania, que por supuesto muchos de ustedes ya estarán informados acerca de esto. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del papel de Suiza ante este conflicto, cómo le afectará, qué piensan los suizos y cómo actuará Suiza ante este conflicto. Pero quiero primero aclarar que aquí no vamos a hablar acerca del tema de Rusia y Ucrania. Ese tema se lo dejo a otros canales y a otros medios que son expertos o que conocen un poco más o que conocen muy bien este tema. Yo la verdad no conozco muy bien este tema y aquí no vamos a hablar de ese tema, solamente nos vamos a enfocar en el papel que tiene Suiza con respecto a este conflicto que se está viviendo ahora mismo en Europa. Pues estuve haciendo bastantes publicaciones en estos días en mis redes sociales, tanto en mi comunidad de YouTube como en Instagram, acerca de un poco del conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchas personas también me han estado preguntando, bueno, cómo es la posición de Suiza ante este conflicto, por qué Suiza no dice nada o por qué simplemente no llega información de cómo está actuando Suiza ante este conflicto en Europa, ¿no? Pues precisamente eso es lo que te vengo a contar el día de hoy. También quiero aclarar que toda la información que se va a dar aquí es información actualizada, es información verificada ya por las autoridades suizas, no es información inventada. Suiza ha estado observando a lo largo de todo este tiempo el conflicto entre Rusia y Ucrania. El primer comunicado que hizo el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza fue que ha estado observando con dedicación el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y que le preocupaba mucho que Rusia enviara tropas militares hacia la frontera entre Ucrania y también, digamos, la intervención o la injerencia en estas dos zonas separatistas que habían en Ucrania. Luego, ya cuando Rusia proclamó o reconoció la independencia de estas dos regiones de Ucrania, en la cual son prorrusa, Suiza emitió un comunicado en la cual condenaban estas declaraciones y que era una clara violación al derecho internacional y también una clara violación a la soberanía de un país independiente como Ucrania, y también instó a Rusia a declinarla. Ya para el día 24 de febrero, cuando Rusia decide hacer su operación militar en Ucrania, en la cual para Suiza es una clara invasión a Ucrania, el comunicado del Departamento Federal fue el siguiente: Suiza condena a la invasión rusa en territorio ucraniano, en la cual es una clara violación a la soberanía y al derecho internacional, y exige además a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania y también que se sienten preocupados por las personas inocentes que sufrirán estas consecuencias. Bien, como muchos de ustedes sabrán, Suiza es un país neutral. De hecho, lo es constitucionalmente y existe en Suiza una ley de neutralidad. Gracias a la neutralidad, Suiza sobrevivió a 2 guerras mundiales. Bueno, a su neutralidad y a otros aspectos más, pero eso lo vamos a hablar en otros videos. Suiza es un país neutral que no toma posición ante ningún conflicto internacional. La única posición que toma Suiza es de un país mediador, es decir, de un país que trata de que las dos partes busquen una solución. Bueno, depende también de cómo muchas personas el tema de la neutralidad suiza lo vean. Por ejemplo, en el año 2014, cuando Rusia anexió a Crimea a su territorio, Suiza condenó los hechos e instó a Rusia a declinar estas acciones. Sin embargo, Suiza no se incluyó o no se anotó a las sanciones impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos. Simplemente condenó los hechos, mas sin embargo no tomó posiciones en las sanciones. Es decir, se mantuvo al margen político y también económico. Pero esta política de neutralidad ha cambiado a lo largo de todos estos años. Ya incluso se ha modificado la ley de neutralidad en Suiza para que Suiza, digamos, tuviese un poquito más de posición ante algunos conflictos internacionales. Uno de los claros ejemplos es el momento en el que Suiza decide
entrar en la Organización de las Naciones Unidas en el año 2002, en la cual, al formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Suiza se ve obligada, a pesar de su neutralidad, se ve obligada a tomar decisiones de sanción. Es decir, si Suiza estuviese hoy en día en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y si se aplicaran sanciones a Rusia, Suiza está obligada a aceptar esas sanciones y también a aplicarlas. Sin embargo, no es lo mismo cuando hablamos de sanciones de la Unión Europea, por ejemplo, ya que Suiza no es miembro de la Unión Europea, por lo tanto no está obligada a tomar decisiones o estas sanciones o aplicarlas, ya que no es un Estado miembro. Sin embargo, está en su libre decisión de unirse a esas sanciones. Ajá, Agustín, pero ¿cómo va a tomar Suiza este problema de Ucrania y Rusia? ¿Va a tomar sanciones? ¿Va a aplicar también sanciones como la Unión Europea? Pues bueno, fíjense que el pasado jueves el presidente para el año 2022 en Suiza, Ignacio Cassis, anunció que Suiza se sumará a la Unión Europea en cuanto a algunas sanciones. Una de estas sanciones es que se les va a prohibir el viaje a territorio suizo a 367 personas rusas y algunas empresas que tienen actividades aquí en Suiza. Más sin embargo, el presidente dijo que todavía no se considera tomar sanciones económicas, es decir, que aún los activos que están en los bancos de Suiza con respecto a algunas empresas rusas, algunas personas rusas aquí en Suiza todavía siguen no con normalidad, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, el pasado viernes el presidente de Suiza, Ignacio Cassis, llamó por vía telefónica al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la cual expresó su apoyo y su cooperación para que, bueno, Ucrania pueda conseguir la paz. Sin embargo, el Consejo Federal Suizo anunció que si la situación sigue empeorando en Ucrania, que ellos iban a tomar más acciones y más sanciones. Sin embargo, que pretenden mantener el margen y de no perder su papel como país mediador. Sabemos que Suiza, por su neutralidad, como ya lo explicamos, es un país que se mantiene al margen. Es decir, no va a tomar la posición ni de Ucrania ni de Rusia. Pero es un país que quiere tomar el papel de mediador. Incluso se ofreció también para que ambos países vinieran a Suiza y se sentaran a buscar una solución pacífica, diplomática. Por ejemplo, hace poco, o creo que fue el año pasado, que vino el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Rusia, a la ciudad de Ginebra, para discutir de algunos temas y de algunos problemas que estaban ocurriendo. ¿Por qué vinieron a Suiza? Pues bueno, Suiza dice: yo no estoy ni del lado de Estados Unidos, no estoy del lado de Rusia, yo soy neutral, yo no tomo ninguna posición, pero si quieren venir a mi país a resolver sus problemas y quieren mi apoyo, pues pueden venir a mi país y yo con gusto los ayudaré a conseguir una solución. Ese es el papel de Suiza en estos momentos también. Pero ¿cómo toman esto los partidos políticos de Suiza? Bueno, en primer lugar, y como de manera instantánea, el partido UDC rechazó que Suiza se incluyera en las sanciones de la Unión Europea, ya que ellos dicen que Suiza debe mantenerse al margen y también debe mantenerse neutral ante algún conflicto internacional, como así lo establece la ley de neutralidad, y que este tipo de inclusión a las sanciones de la Unión Europea son un grave quebrantamiento de la ley de neutralidad. Sin embargo, otras personas dicen, otros expertos dicen que esto no quebranta la ley de neutralidad, porque incluso la ley de embargo en Suiza dice que Suiza puede adoptar sanciones económicas a ciertos países que tengan algún tipo de conflicto, siempre y cuando el tamaño del conflicto así lo requiera, pero que Suiza no está obligada a tomarla. Es decir, en pocas palabras, Suiza puede sancionar, sin embargo no está obligada a hacerlo. Sin embargo, hay otros partidos políticos, digamos partidos más socialistas, comunistas o partidos independientes, así que dicen que la neutralidad es absurda, que la neutralidad es apoyar al agresor y que Suiza debe tomar una posición clara ante este conflicto y que la neutralidad no es garantía de seguridad. Así lo dijeron ellos. Pero ¿cómo ve la población suiza este conflicto? Pues bueno, Suiza es un país neutral por constitución y por ley, y eso es también lo que refleja sus ciudadanos. Yo, por ejemplo, veo en las calles, en Berna, por ejemplo, estuve ayer en la ciudad y la verdad es que se ve una cierta calma, una cierta discreción, un cierto margen de la población suiza. Tratan de como que no hablar sobre este tema, tratan de no dar su opinión, tratan de mantener el margen. Por ejemplo, yo estaba trabajando el día jueves por la mañana cuando inició este conflicto y bueno, en mi grupo de trabajo como que alguien empezó a hablar de este tema. No se hablaba de opiniones ni nada de eso, simplemente se hablaba: oye, sí, qué malo, espero que se resuelva la situación muy pronto, pero no se daban opiniones concretas, como que tratan de mantener al margen. Sin embargo, el suizo ya como que empieza
soltarse un poco más cuando ve que está en una zona de confianza. Por ejemplo, ya por la tarde me tocó trabajar con mi jefa y ella sí me contó un poco más de sus opiniones, qué es lo que haría si ella fuese presidenta, por ejemplo, cuáles son las actitudes, qué es lo que ella opina, todo ese tema. Entonces ya me di cuenta de que los suizos quizás a la opinión pública son un poco más discretos, son más neutrales, mantienen el margen, pero ya cuando se trata de una persona de confianza, ya te dice, mira, yo opino esto y creo que esto es lo que debería ser. Ahora, ¿cómo va a afectar este conflicto entre Ucrania y Rusia a la economía suiza? Bueno, por los momentos no ha afectado mucho. Sí es verdad que por el tema de las sanciones, las bolsas, el tema de la economía en los bancos se han visto un poco afectadas, ligeramente afectadas. Suiza dice que los impactos negativos no se van a ver ahora, no se van a ver a corto plazo, sino que más adelante, y se van a ver un poco más si Suiza adopta aún más sanciones y también si la Unión Europea decide optar por más sanciones. Por ejemplo, estamos viendo un ligero aumento en los precios del combustible, por ejemplo de la gasolina, del diésel, también del gas ha subido un poquito. Sin embargo, se espera que no afecte tanto a la economía suiza, es decir, que podemos estar tranquilos ya que no nos va a afectar tanto. Ahora, ¿cómo está la situación de los ucranianos que viven acá en Suiza? Ayer se realizó una demostración aquí en Berna en contra de la guerra en Ucrania, donde no solamente habían ucranianos, habían suizos, habían alemanes, habían turcos, azerbaiyanos, bielorrusos, personas de Letonia, de Lituania, cubanos incluso. Y fui a esa manifestación para lograr hablar con algunos ucranianos y preguntarles acerca de la situación y qué es lo que esperaban. Muchos de ellos me comentaron de que son de Kiev, la capital, que han podido contactar con sus familias, muchos de ellos están protegidos. Algunos de ellos pudieron ir a Polonia. Recuerdo que entrevisté a una chica, me dijo que su familia pudo escapar a Polonia. Otros me dijeron que una de sus familias está en Ucrania, está en Kiev, están acatando toda la información y las órdenes que da el gobierno ucraniano del toque de queda y todo este tipo de cosas, que se resguardan en un estacionamiento que está en su zona residencial, que es, digamos, el único sitio seguro que pueden por los momentos resguardarse. Otros me comentaron que ellos vienen del este de Ucrania, de la zona que es prorrusa o que es rusófona o rusoparlante, y me han dicho que allá la situación está un poco más tranquila ya que es una zona prorrusa, por lo tanto no atacan mucho esa zona. Sin embargo, sienten preocupación por lo que pueda pasar, ya que ellos son pro-ucranianos y que temen por algún tipo de persecución, de discriminación, de atentados contra ellos. La mayoría de ellos piden que Suiza también tome un poco más de posición, que tome más medidas, un poco más de sanciones y que tome una posición bastante firme ante Rusia para que esta guerra pueda finalizar, que no se quede callada, que deje su política de neutralidad. Y también muchos de ellos piden que se facilite también el tema de la reunificación familiar, para que muchos de ellos puedan reunificar a sus familiares que están en Ucrania y traerlos a Suiza. Este es otro tema que también es muy importante y que se está discutiendo no solamente en Suiza, sino también en toda Europa, el tema de los refugiados ucranianos, que se estima que sean alrededor de 5 a 6 millones de refugiados en toda Europa. La Unión Europea ya está discutiendo este tema y Suiza, por supuesto, también va a colaborar. Suiza estima de que lleguen alrededor de 2.000 ucranianos a Suiza y que se les dará una facilidad de proceso de asilo o a pedir protección internacional aquí en Suiza. Los ucranianos también piden que la facilidad para que puedan reunificar a sus familiares de Ucrania, ya que sabemos que el tema tanto del asilo como de la reunificación familiar, en fin, todo proceso migratorio aquí en Suiza es muy burocrático, tarda mucho y es muy complicado. Entonces se está discutiendo tanto las autoridades migratorias en Suiza también con grupos ucranianos para que se faciliten el proceso tanto de asilo como de reunificación familiar para estos inmigrantes que posiblemente vengan a Suiza y a todas partes de Europa. Cualquier otro movimiento, cualquier otra declaración que Suiza emita ante este conflicto o ante cualquier otro conflicto, vamos a estar informándole en mis redes sociales, también en mi comunidad aquí en YouTube, y de agradecerles a todos ustedes por escucharme, por querer estar informados ante esta situación. Yo, por supuesto, de manera personal quiero que este conflicto termine. Tengo amigos ucranianos aquí en Suiza, en la cual 2 de ellos fueron conmigo a la escuela de alemán, tengo contactos con ellos y me cuentan sus cosas, su preocupación, y la verdad es que no desearía que algo malo pasara entre estos 2 países, y sin embargo pienso que la paz debe prevalecer, la paz debe reinar y siempre el diálogo y la diplomacia debe ser el camino para solucionar los problemas.
Muchas gracias a todos ustedes, les deseo un feliz día. No olviden también suscribirse, comentar cuáles son sus opiniones y por supuesto darle like a este video. Nos estaremos viendo muy próximamente. Cuídense mucho. Chao, chao.